Apreciables amigos, en esta hora quiero compartir con ustedes unas porciones de las Sagradas Escrituras donde la Biblia nos enseña acerca de una doble respuesta de los apóstoles del Señor Jesucristo. Y quiero que comencemos leyendo por favor el Evangelio según Lucas, el siervo Lucas capítulo 24. Dice en el versículo 45 al versículo 48. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Apreciables amigos, aquí nuestro Señor Jesucristo, cuando Él resucitó de los muertos, antes de irse a la gloria, se le apareció a sus discípulos y Él les dijo estas palabras: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Apreciables amigos, ya Dios venía anunciando dónde iba a estar la base de nuestro perdón, la base de nuestra salvación. Y según dice este versículo, Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y Él fue resucitado para nuestra justificación. Esa es la base para la salvación del pobre pecador. Y le dijo: y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Él había muerto en la cruz del Calvario, había derramado su sangre para el perdón de nuestros pecados, había resucitado de entre los muertos. Dios lo había resucitado. Dios había quedado satisfecho con el sacrificio de su santo Hijo. Y es por eso dice la Escritura: Él fue entregado por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. Pero luego el Señor Jesucristo le dice: y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y le dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Cuáles cosas, amigos? De su mensaje, de su muerte, de su resurrección. Y Él le dijo: vayan y prediquen por la fe en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Hay un libro llamado el libro de los Hechos de los Apóstoles. El siervo Lucas nos cuenta en este capítulo 4 un mensaje que el apóstol Pedro dio a la nación de Israel, a los judíos. Y Pedro dice en el capítulo 4, versículo 11 y versículo 12: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Se da cuenta, apreciable amigo? Oiga lo que dice Pedro el apóstol. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, es decir, los líderes del pueblo de Israel. Y luego le dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Así, amigos, de sencillo el plan de salvación. Ya estaba escrito que Él muriera, que Él resucitase y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Pero cuando ellos escucharon este mensaje, oiga lo que dice la Biblia cuando ellos escucharon este mensaje. Versículo 18: y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta lo que están haciendo los líderes del pueblo de Israel? Dice, óigalo, y llamándolos, les intimaron
que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Dios lo había dicho, el Señor Jesucristo lo había dicho, que en su Hijo estaba el perdón. Por la fe en su nombre estaba la salvación. Pero ellos diciéndole, les hemos intimado que en ninguna manera hablen más en ese nombre. Pero oiga la respuesta de los apóstoles. Dice, versículo 19, Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Fueron palabras de los apóstoles. Juzgad si es justo obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ahora en el capítulo 5, oiga lo que dice la palabra de Dios, versículo 17. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, y puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Ahora se da cuenta de lo que está haciendo nuestro Dios. Está mandando a su ángel a sacar a Pedro y a Juan de la cárcel. Y les dice, vayan al templo y estando ahí, hablen de las cosas, las palabras de esta vida. Ahora, dice un poco más adelante, versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Oiga lo que están diciendo los líderes otra vez, que no les mandamos estrictamente que no hablasen en ese nombre. Es decir, que no prediquen el perdón, no prediquen la salvación en ese nombre, que no se los mandamos. Pero oiga la respuesta de los apóstoles. Dice versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué interesante, amigo. ¿Qué va a pasar si usted muere confiando en los hombres? ¿Cuál será su fin? ¿Cuál será su destino? ¿Sabe qué dice la Biblia? Solo se lo menciono, pero está en el libro de Jeremías. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre y se olvida de Jehová. Pero luego dice, bendito el hombre que confía en Jehová. Es muy diferente, amigo. ¿Cuál será su destino si usted muere confiando en lo que dicen los hombres? Y ahora Pedro y los apóstoles están diciendo, dice estas palabras, es necesario a Dios antes que a los hombres. Ahora dice, versículo 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Se da cuenta, amigos? Lo que Dios ha hecho después que resucita a su Hijo amado. Oiga lo que dice. Dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Es decir, amigo, si un pecador se arrepiente de su vida de pecado y cree de corazón en ese nombre del Señor Jesucristo, Dios le perdona. Dios le salva, según dice este versículo. Y aún dice el siguiente versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Se da cuenta lo que hace Dios a los que obedecen el mensaje? A los que creen en el nombre de su Hijo. Oiga lo que dice Pedro el apóstol y los demás apóstoles. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios
a los que le obedecen. Solo se lo voy a mencionar. Hay una carta que escribió el apóstol Pablo a una iglesia que estaba en Roma. Y en el capítulo 8 y el versículo 9, el apóstol Pablo les dice estas palabras. Si alguno de vosotros no tiene el Espíritu Santo, no es de Cristo. Oiga lo que dice. Si alguno de vosotros no tiene el Espíritu Santo, no es de Cristo. Y aquí los apóstoles están diciendo que Dios le da el Espíritu Santo a todos aquellos que obedecen a su mensaje, que creen en el nombre de su santo Hijo. Dios les perdona sus pecados, Dios los salva, Dios los sella con su Espíritu Santo y es una garantía que son de Dios por toda una eternidad. Y usted debe de hacerse esta. ¿Qué voy a hacer yo con ese mensaje de los apóstoles? Ellos repitieron esa palabra. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué va a hacer usted? ¿Está dispuesto a obedecer a Dios? Le quiero leer una porción más. Dice acerca del nombre del Señor Jesucristo. Primer carta a los Corintios, el capítulo 6. Oiga lo que Pablo el apóstol dice. Primera Corintios capítulo 6. Dice así, versículo 9. Primera Corintios 6, versículo 9 dice Pablo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Observe lo que Pablo el apóstol está diciendo. Nadie que muere haciendo estas cosas, amigos, va a heredar el reino de Dios. Pero luego dice el versículo 11 de Primera Corintios capítulo 6. Dice, y esto erais algunos. Óigalo, y esto erais algunos ladrones, borrachos, etcétera. Luego dice, y esto erais algunos más. Ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados. ¿Qué quiere decir? Perdonados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué amor de Dios, amigo. Qué plan de salvación tan grandioso y a la vez tan sencillo para creerlo. Que todo aquel que cree en el nombre de su Hijo amado, hay perdón de pecado, hay salvación y hay un sello de garantía, el sello del Espíritu Santo, que usted va a ser de Dios por toda una eternidad. ¿Qué va a hacer usted de ese mensaje del Evangelio? Si usted recibe este mensaje, usted recibe la salvación, usted recibe el perdón. Recuerde, los apóstoles repitieron, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Si usted hasta aquí ha estado confiando en lo que los hombres dicen, amigo, confíe más en lo que Dios dice. Y usted no será avergonzado jamás. Dice la Biblia, no serán avergonzados cuantos en Él confían. Reciba al Señor Jesucristo y usted tendrá el perdón de pecados, la salvación de su alma. Que el Señor le ayude, que Él le bendiga.